Antes de comenzar quería compartir una historia de cuando yo todavía era estudiante de la Facultad de Ingeniería, que bueno, cuando arranqué con las primeras materias de programación no se usaba para nada lo que es un sistema de control de versiones. Uno directamente programaba en el folder en Windows y las modificaciones que hacía quedaban ahí y se perdían. Pero bueno, después un amigo me recomendó un libro de programación, tips de programación que se llama The Pragmatic Programmer y tenía un capítulo entero de lo que es el control de versiones, ¿no? Y dentro del capítulo tenía una cita de este señor que se llama, bueno, George Santayana y bueno, que me pareció muy interesante porque básicamente le da una importancia muy grande a lo que es el registro del desarrollo, ¿no? Del progreso. No solo consiste en desarrollar de forma continua y después perder toda la trazabilidad de lo que se hace, sino que hay mucho valor en justamente poder recordar y retener toda esa información. Y bueno, ¿en qué se relaciona esto con GeneXus Server? Bien, bueno, como él dice, el progreso depende de retener y de recordar, y justamente en esta nueva versión de GeneXus Server mejoramos mucho, no solo en la simplicidad y en la forma que permitimos enviar los datos al server, hacer el commit, que vendría a ser la parte de capturar, que en el server se almacenen los datos, sino también en la parte de, a partir de los datos almacenados, interpretarlos de una forma mucho más rica y poder brindar mucho más valor sobre los mismos datos que quizás ya antes se tenían. Y bueno, y que justamente teniendo estas dos cosas, según el señor George, estamos progresando, estamos mejorando con respecto a lo que son versiones anteriores. Entonces, para comenzar, voy a dividir la charla en tres grandes temas. El primero es las mejoras y los cambios que se hicieron en general en la usabilidad y en la interfaz de usuario, tanto del lado de la consola web como del lado del IDE, de Team Development. Luego voy a hablar de las mejoras en mecanismos existentes del server, digamos, en commit, update, la forma en la que se preparan los objetos cuando GeneXus le pide objetos al server, cómo se arma eso, cómo se mejora en eso. Y finalmente voy a hablar de cuáles son las nuevas funcionalidades que se incluyeron en esta nueva versión, qué problemas resuelven, por qué es que se hicieron, digamos, por qué se desarrollaron y de qué forma les son útiles al usuario. Entonces, bueno, comenzando con lo que es la usabilidad y la interfaz de usuario, en cuanto a la consola web, se hizo un cambio total en lo que es la interfaz, como pueden ver, aquellos que ya estén familiarizados con la consola de versiones anteriores. Quisimos hacer una consola que tenga un estilo moderno, visualización moderna, estéticamente muy atractivo, pero además también que el look and feel y la usabilidad sea muy buena, ¿no? Este es, por ejemplo, la pantalla de login. Abajo dejé unos links que después, cuando queden los materiales online, van a poder acceder de lo que es la documentación en el wiki, que tiene mucho más detallado todos los tipos de pantallas que hay y demás, y también la URL del servidor de Sandbox, que ya tiene esta versión. Entonces, como decía, hubo un cambio importante en la interfaz de usuario, se cambió el estilo, las tipografías y demás. Y bueno, y también la navegabilidad dentro de la consola, que es algo importante, ¿no? Que el usuario pueda navegar de forma natural y de forma simple entre las distintas pantallas. Y bueno, en esta imagen se puede ver a la izquierda el árbol de navegación de la consola nueva, que antes, si recuerdan, eran tabs anidados. Y bueno, y también la lista de user controls, que algo que se agregó en la consola es la posibilidad de poder instalar los user controls directamente desde la web. No tener que bajar el servidor, apagar el servidor e instalarlo por el file system, sino directamente desde la web se puede hacer eso. Bueno, esta imagen es también de la consola, pero es la vista del editor de un objeto, de un web panel.
Y lo que quería destacar de acá son los dos nuevos tabs que se agregaron, los cuales sirven para acceder a la historia del objeto, las distintas revisiones que tiene ese objeto en la base de conocimiento que está almacenada en el server, y también otro tab más que muestra las referencias entre ese objeto, referencias cruzadas entre ese objeto y los demás en la KB. Bueno, de la consola no voy a hablar mucho más. Para más referencia está el link que mencionaba anteriormente, y ahora voy a hablar mejoras en la usabilidad, en cómo se modela la seguridad, ¿verdad? En versiones anteriores se tenía el concepto de rol. Un usuario tenía un rol en una KB, pero podía no tener ese rol en otra KB. Y después, bueno, los permisos también. Un rol podía tener determinados permisos en una KB y distintos permisos en otro. Y era bastante complejo mantener ese sistema, porque cuando uno agregaba un nuevo usuario no sabía bien qué permiso iba a quedar en determinada KB o en tal otra. Entonces lo que buscamos es rediseñar el esquema de seguridad para que se parezca más a lo que es la seguridad en un file system, ¿no? Que es mucho más intuitiva y familiar a todos nosotros. Entonces para eso se eliminó el concepto de rol y se introdujo el concepto de grupo. Los usuarios pertenecen a grupos, pero lo particular es que si un usuario pertenece a un grupo, es miembro de ese grupo en todas las KBs. Como decía antes, un usuario podía tener un rol en una KB y en otro no, pero ahora no. Ahora si un usuario está en un grupo, en todas las KBs va a estar en ese grupo. Lo que sí puede seguir variando es que los grupos pueden tener distintos permisos en distintas KBs. Y después el otro cambio grande que se hizo fue que se le permite ahora que los usuarios tengan permisos explícitos en las KBs. Asignarle a determinado usuario el permiso de commit, cosa que antes era imposible. Había que asignárselo a un rol y el usuario al rol era un nivel más de indirección que generaba también, digamos, confusión y era un paso más. Bueno, y lo que estaba diciendo al principio, esto genera que sea más fácil de mantener y de modelar la realidad en el esquema actual de seguridad. Bien, y después una mención a lo que es los diálogos de Team Development, o sea, del lado del IDE, que también hicimos algunas correcciones menores, pero que en realidad es bastante útil porque en muchos casos nos habían dicho como que la búsqueda en los grids de los objetos a veces era medio limitante, no era tan simple. Por ejemplo, en el de update, cuando uno tenía un update grande, encontrar determinado objeto. Entonces, pensamos en agregar nuevos filtros por tipo de objeto, en el caso de update también por patrón, en el caso del history, filtro por usuario, por revisión de commit y demás, pero sin sobrecargar la interfaz, de tal forma que si uno realmente no lo va a usar, tenga más espacio para justamente lo que le interesa, que es ver los objetos pendientes de commit y demás. Bien, y después la última mejora que hicimos en usabilidad está relacionada con el update de objetos. Si recuerdan, en versiones anteriores, hasta Evolution 3 inclusive, cuando uno hace un update de un conjunto de objetos, si falla uno, falla toda la operación. Todos aquellos objetos que venían en ese update y que probablemente fueron procesados y salvados de manera correcta, se revierte todo eso y se vuelve al estado anterior al update. Esto, si bien en algunos casos es digamos, necesario, porque posiblemente que falle un objeto impacta en otros que lo referencian, no es algo que siempre se tenga que hacer, no es algo que siempre sea necesario. Y tiene un costo bastante grande cuando uno, por ejemplo, tiene 500 objetos pendientes de update, hace un update de 500 objetos y falla en los últimos. Todo el procesamiento de los anteriores es tiempo perdido, que después inclusive tiene que reintentar y posiblemente puede fallar. Entonces, como ven en la imagen, ahí puse un ejemplo de cómo era el funcionamiento hasta ahora, ¿no? Tenemos un montón de objetos que se actualizaron bien, pero falló uno, por lo tanto falló la operación y todos están pendientes de update. Ahora en la nueva versión agregamos un nuevo modo o comportamiento en el update, que es opcional y que permite justamente que no pase esto, ¿no? Básicamente la forma en la que funciona es, si falla un objeto en el update,
no hace fallar el update y se encarga, GeneXus automáticamente detecta cuáles son los demás objetos que dependen del que falla, ¿verdad? De forma de mantener la integridad de los objetos que se dan por actualizados. Entonces, en este caso particular, ¿no? Obviamente, pasó que falló el procedure ese, create new business, y el resto, como no lo referenciaban, no dependían de él, fueron actualizados de forma correcta. Y al final dice que el update parcial fue exitoso a pesar que hubo un error en el medio, ¿verdad? Esto no siempre puede ser así. Puede haber casos en los cuales falla un objeto y eso dispare que otros también fallen, pero en general va a pasar que en la gran mayoría de los casos los updates, por más que algún objeto falle, van a avanzar, digamos. Bueno, con esto terminé de explicar cuáles son las mejoras en usabilidad e interfaz de usuario y bueno, ahora voy a hablar de cuáles fueron las mejoras más importantes que hicimos en cuanto a los mecanismos existentes del server. Bien, bueno, para explicar un poco la primera mejora, tengo que contar que cuando GeneXus Server se le pide, se le realiza un pedido de update o bring changes o cualquier operación que requiera que él envíe un objeto a GeneXus, básicamente lo que hace GeneXus Server es lee el contenido del objeto de la base de datos, de la base de conocimiento que está almacenada en el server, realiza un procesamiento para convertirlo a otro formato que es apto para la comunicación con GeneXus y se lo envía. Ahora, este procesamiento es algo costoso. Es algo costoso y es algo que se estaba haciendo siempre, por más que se estuviera pidiendo el mismo objeto, la misma versión, por distintas operaciones, distintos clientes, pero de hecho era el mismo, ¿no? Entonces lo que se hizo en esta versión es agregar una especie de caché que justamente sea capaz de persistir el contenido convertido, que es apto para la comunicación, de tal forma que una vez que uno ya lo hizo por primera vez, no tenga que volver a incurrir en el costo del procesamiento y pueda directamente reutilizar lo que ya se tiene. Este caso tiene algunas excepciones, pero en medidas generales mejora significativamente lo que son los tiempos de espera cuando uno realiza un update, bring changes y demás. Mejora bastante. Y bien, y otra mejora que se hizo está relacionada con el mecanismo de committee update, que hasta la Evolution 3 eran mecanismos excluyentes, es decir, que si había un commit en progreso no se podía hacer update y viceversa, pero en esta versión se agregó soporte para un commit y updates ilimitados, o sea, n updates. ¿Y por qué se hizo esto? Bueno, lo que pasaba es que cuando uno estaba con un equipo de desarrollo mediano o grande, era muy difícil encontrar una ventana de tiempo en la cual uno pudiera hacer un commit, porque siempre había algún cliente, había algún GeneXus, alguien realizando una operación de lectura en el server, y por lo tanto daba error porque eran excluyentes. Entonces con este cambio, no solo que los updates siempre van a poder ser servidos, o sea, el server siempre va a poder contestar un pedido de update por más que alguien esté haciendo commit, sino que además los commits van a poder hacerse por más que alguien esté realizando una operación de lectura. Lo que sí no se puede hacer es más de un commit de forma concurrente. Bien, y bueno, esas fueron las mejoras más importantes que se hicieron en cuanto a las operaciones existentes. Y ahora voy a hablar de las nuevas funcionalidades que agregamos y qué utilidad tienen. Bien, bueno, cuando uno está desarrollando en una base de conocimiento, lo ideal sería que uno se enfocara en un problema determinado, ya sea una feature, implementar una feature o arreglar un bug o lo que sea, pero a uno le gustaría estar enfocado en algo y terminarlo y después moverse a otra cosa, pero en la realidad eso es algo que no se cumple, ¿verdad? Uno generalmente está modificando un objeto y ve que algo está mal, está desprolijo y lo arregla, o bueno, está implementando una feature y llega un pedido urgente de arreglar un bug de un cliente. Entonces, generalmente siempre estamos en un estado en el cual tenemos objetos modificados
que obedecen a distintos requerimientos. Y sin embargo, cuando vamos a hacer commit, nosotros queremos hacer commit de un requerimiento, de un arreglo que arregla específicamente algo. Entonces, lo que pasa es que generalmente la tarea de hacer el commit, de encontrar cuáles son los objetos que tengo que hacer commit, es bastante engorrosa. Entonces, en este caso puse esta imagen, me parecía que era similar al problema, ¿no? Porque como que los papelitos, los post-it, imaginemos que el color representa el requerimiento, si es un issue, una feature, y están todos mezclados, y si uno tuviera que juntarlos por color, tiene que recorrer toda la pared y juntarlos, ¿no? Entonces, bueno, acá puse una captura que son muy pocos objetos, pero en realidad la idea era que justamente fuera legible, por eso no puse cientos, pero en la realidad se da que son bastantes los objetos que tenemos, ¿no? Y acá, como pueden ver, están todos desordenados. Hay atributos de una transacción que probablemente pudiera ser una nueva feature que estoy desarrollando en mi KB. Después hay objetos del pattern, clases modificadas, demás. Y bueno, y les quería mostrar cómo sería si utilizáramos lo de las chainsets, los chainsets. Básicamente, ahí agrupé por la transacción que les comentaba, tengo un chainset que tiene todos los objetos relacionados con la transacción, cosa que en el momento que quiera hacer commit de eso, inmediatamente ya sé dónde tengo que ir. Después, a modo de ejemplo, puse un chainset que está asociado a algún issue, a alguna feature, los objetos del pattern y demás. Tengan en cuenta que este es un caso irreal muy simple que hice para que sea legible, pero el caso de uso real es bastante práctico, ¿no? Bien, entonces ahora la pregunta que capaz que alguno de ustedes está haciendo es, ¿qué pasa cuando tengo un objeto que tiene varias modificaciones, pero que las modificaciones obedecen a distintos requerimientos? ¿En qué chainset lo agrego? ¿No? Y es una pregunta válida. El tema es que cuando uno haga el commit también quisiera hacer commit solo de una de esas modificaciones, porque como decíamos, las otras modificaciones que se tienen están relacionadas con otro arreglo. Entonces, para esto es que diseñamos el mecanismo de commit parcial, que básicamente permite de manera simple poder excluir modificaciones en mi objeto local que tengo al momento de hacer commit, sin tener que yo ir a mano, abrir el editor, quitarlo, salvarlo, hacer el commit y después restaurar los cambios. Entonces, para que se vea un poco cómo es en GNexus, ahí tenemos el comparador de cuando se hace un show differences de un objeto pendiente de commit. Y bueno, vemos que tenemos dos diferencias. En este caso también, las diferencias es a modo ilustrativo, no es un caso real, pero supongamos que son correspondientes a dos arreglos distintos y queremos ignorar uno de los arreglos para poder separar bien lo que estamos haciendo commit. Y bueno, entonces, ¿cómo sería en GNexus? Simplemente en la sección donde está la diferencia, haríamos clic derecho y tendríamos la opción de excluir por bloque, por línea y demás. Y una vez que lo hagamos, quedaría marcado en rojo. Que lo que significa es que esa modificación no se va a enviar en el commit. O sea que, en este caso, que son líneas agregadas, líneas nuevas, no iría ninguna, pero si fuera una línea modificada, iría la línea que está en la pantalla de la izquierda, digamos, ¿no? Y bueno, algo que capaz que notaron también es que en la línea 5, donde dice order, yo hice una modificación que antes no estaba, y esto era para mostrar un poco que el comparador es editable. Ustedes pueden directamente escribir ahí, y bueno, y eso se va a tomar en cuenta para lo que se envíe en el commit. Bien, bueno, la otra funcionalidad que les quería comentar es la de blame. La idea no es que se peleen entre los desarrolladores ni romper amistades de trabajo, sino justamente es al contrario, todo por el contrario, es agregar una funcionalidad que permita justamente trabajar en equipo de forma más simple y más clara. Bien. Bueno, la idea de esta funcionalidad es que muchas veces uno también está trabajando con los objetos
en su KB local y se encuentra con alguna porción de código o algún cambio que no lo hizo uno mismo y que tampoco entiende por qué está ahí. O cree directamente que es incorrecto que esté ahí. Y le gustaría encontrar de forma rápida una explicación o quién fue el autor de dicha modificación. Entonces, básicamente, hasta ahora, de la forma que se hacía, uno tenía que recorrer toda la historia, todos los commits en los que entró el objeto, y rogar por encontrar que en el commit que se estaba inspeccionando es donde entró la modificación. Pero con el blame, uno ve de forma unificada tanto el contenido del objeto como los commits que realizaron dicha modificación. En este caso, tenemos el mismo proc que en la vista anterior, ¿verdad? Lo único que a la izquierda tenemos una tabla que lista las revisiones en las que se modificaron cada una de las líneas, las revisiones del commit, el autor, y si uno hace hover sobre alguna de las líneas, hay un poco más de información como el momento en el que se hizo el commit y el comentario asociado. Entonces, de esta forma es muy simple ver quién fue el que lo modificó, por qué lo modificó, si es que realmente escribió un comentario adecuado, lo entendería, y bueno, y en qué momento y demás. Inclusive también se puede seguir haciendo blame de revisiones anteriores y demás, y de esa forma ver cómo fue evolucionando el objeto. Bien, bueno, y con esto termino con lo que vendría a ser la parte de GeneXus Server 15 Release, que es lo que está liberado, lo que liberaron ayer Nicolás y Gastón, pero también quería comentarles de lo que tenemos pensado en el corto plazo, para el Upgrade 1, Upgrade 2, de algunas funcionalidades nuevas, bastante concretas, pero que creemos que son muy útiles. La primera se llama Update to Revision o actualizar una revisión específica y básicamente permite a un conjunto de objetos, puede ser toda la KB local, un conjunto, lo que sea, actualizarlos a una revisión específica en el server que no tiene por qué ser necesariamente la actual, como era hasta ahora la única opción. Y esto puede ser útil porque muchas veces quizás uno quiere ver cómo estaba la KB del server en determinado momento en el pasado, capaz que surgió algún problema, algún bug y quiere volver a armar esa versión, o quizás uno está atrasado con respecto al server y quiere algunos objetos poderlos adelantar, poder obtener una revisión más nueva. Y bueno, y en este caso esta funcionalidad es útil para eso. Entonces, ¿cómo sería el flujo en GeneXus? Como pueden ver arriba a la derecha hay una nueva etiqueta que es to revision, que by default, por defecto es latest, que significa la actual, digamos, que es como venía funcionando hasta ahora. Y se puede cambiar eso y elegir una revisión específica o una fecha en particular, ¿no? Si se combina eso con lo que ya existía del scope de objetos, en el que uno dice, bueno, quiero obtener el update de determinados objetos, es que se puede hacer todas las cosas que decía de traer determinados objetos o la cadena entera y demás, de cómo estaban en tal momento. Y después lo otro que también tenemos planeado liberar en los primeros upgrades es para facilitar un poco el trabajo entre versiones en GeneXus, digamos, sobre todo cuando uno está desarrollando y como parte del desarrollo crea versiones de manera bastante frecuente. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo en el cual tenemos una KB que tiene un trunk, después imaginemos que hay un freeze inicial y hay una versión de staging o una versión estable de esa KB trunk y después se van liberando versiones, ¿no? Y eventualmente a partir de una liberación se pueden generar arreglos para esa liberación. Entonces, si un desarrollador hoy por hoy se hace un create KB from server de todas estas versiones, va a estar completamente empatado, va a tener todas las versiones que están en el server. Pero en el momento que se libere una nueva versión, ahí ya no va a tener forma de poder tener esa versión en su KB local, va a tener que crear otra KB. Entonces la idea es justamente permitir que se puedan crear versiones
luego de haber hecho el create KV from server, bajo determinadas restricciones y circunstancias, pero en este caso anterior que les comentaba, sería posible. Y bueno, y el flujo sería algo así. Uno está viendo las versiones en el server, por ejemplo, la próxima liberación, que aún no tiene en su KV local, y podría marcar, a partir del menú contextual, que quiere hacer un create KV. Un create KV no, un create version. Quiere crear una versión local que esté conectada a esa versión del server. Y bueno, eso era lo que tenía para contarles hoy. Espero que les haya resultado interesante y que los impulse a moverse a la nueva versión. Muchas gracias.